un poco nervioso, pero cumpliendo el deber que me ha encomendado el Señor. Eh, como presbítero de la iglesia pueda exhortarles en este día. Mientras, bueno, estos últimos meses, ustedes se darán cuenta que yo creo que mis hermanos que están ahí presentes igual, que tienen un bebé chiquitito, todo gira en torno al bebé. Todo mi mundo en estos últimos 2 meses ha girado en torno a Luquitas. Y mientras lo miro, de repente el otro día estábamos tratando de hacerlo dormir, un poco cansado ya, y él despierta y se empieza a reír. Y parece que a nosotros se nos fue todo el cansancio. Y nos reíamos porque él se reía con nosotros. Y yo mientras medito en eso, digo, ¿cómo va a ser cuando tenga que instruirlo, disciplinarlo? ¿Cómo va a ser difícil para mí, que lo amo tanto, corregirlo? Pero la palabra del Señor nos enseña que parte del amor de Dios mostrado hacia nosotros es la corrección, es la instrucción, es la disciplina. Y si bien hoy los versículos que hemos leído nos atemorizan un poco, porque es algo que nosotros solemos hacer siempre, por ejemplo, responder, no solamente a nuestros jefes, como dice ahí, sino que a todos le respondemos, a nuestros hermanos, familiares, digo yo, a nuestros papás, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos, siempre tenemos una respuesta para tratar de dejar callado al otro. Siempre, siempre tenemos una respuesta. Y nos creemos con el derecho a ejercer ese privilegio. Es que yo tengo que responderle porque tengo que dejarlo callado. No puede faltarme el respeto. Y el Señor hoy viene a instruirlo de una forma muy severa. El Señor hoy día eh, quiere instruir nuestros corazones, como decía nuestros hermanos que dirigían la liturgia. Y quiero que podamos todos orar al Señor nuevamente. Voy a orar al Señor para que tengamos este corazón, un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor para ser instruidos, no para escucharla y que nos vayamos de aquí y pasó el domingo, 18 de febrero, sino para que nuestro corazón sea instruido, de tal forma que sea moldeado, para que seamos y podamos cumplir el propósito que Él quiere de nosotros. Y el propósito que Él quiere de nosotros es que nos padezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Así que vamos a orar en esta dirección al Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, con todos nuestros defectos, con todo nuestro pecado, Señor, y sin duda tú has querido exhortarnos en este día porque tú nos conoces. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, nuestra intención, nuestro pecado, Señor, que siempre nos asedia. Y te pedimos, Señor, que en este día coloques un corazón dispuesto para ser corregidos, para ser instruidos, Señor, para que tu palabra haga vida de tal forma que cada día nos parezcamos un poco más a tu Hijo Jesucristo, el cual, Señor, de forma perfecta vino a vivir esta vida, Señor, para morir por nosotros. Te rogamos tu dirección y lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Créame que el primero que le habló esta palabra es a mí, porque también suelo ser así. Suelo tener una respuesta para todo. Y mi esposa es testigo, mi esposa está por ahí atrás. Siempre, siempre intento tener una respuesta para todo. Y es mi pecado. Y el Señor ha hablado fuertemente a mi corazón. El Señor, desde que forma este pueblo de Israel, se encargó de instruirlo de tal forma de abarcar cada una de las áreas que este pueblo de Israel iba a caminar. Y si bien la Biblia, y algún tema muy delicado que algunos lo toman como para debatir con la Biblia no restringe que hayan esclavos,
porque de eso está hablando el versículo 9, y dice, exhortaba a los siervos, y ese siervo, la palabra verdadera es esclavo. Si bien la Biblia no restringe que el pueblo de Israel o tuvieran esclavos, sí se preocupó de cómo tratar a estos esclavos. ¿Ya? Y era de una forma muy especial, porque lo primero que tenía que considerar el pueblo de Israel cuando tenía un esclavo es que ese esclavo también era hecho a imagen de Dios. Y cuando ellos tenían en cuenta que este esclavo era hecho a imagen de Dios, era, era Dios mismo que estaba entre ellos también, entonces debían ser tratados de esta forma. Si nosotros vamos al capítulo 21 de Éxodo, es donde explica ahora Dios, Moisés, explicándole al pueblo de Israel, después de dar los 10 mandamientos en el capítulo 20, en el capítulo 21 al tiro se encarga de esto. Y le dice, ¿saben qué? Sí, van a poder tener esclavos 6 años, pero el séptimo año todos van a quedar libres. Todos sus esclavos van a tener libertad y ellos van a poder decidir si se van a vivir una vida libre o si se quedan sirviendo libremente a ustedes. La ley del jubileo. Entonces, se permitía, pero nótense, ellos podían comprar esclavos, 40 esclavos, pero al llegar al séptimo año, todos estos esclavos quedaban a su libre disposición de ejercer su libertad, de poder irse, pero también de querer servir libremente sirviendo a su amo. Y así vivió el pueblo de Israel durante muchos años. Los esclavos dentro del pueblo de Israel eran muy bien tratados. Los esclavos, si nosotros, por ejemplo, miramos a Abraham, el mayordomo ejercía dominio sobre la casa de Abraham. De tal forma que en un momento Abraham pensó que Dios quería que del mayordomo saliera la descendencia. En el capítulo 15 creo que es. Porque Abraham lo miraba como uno más de su casa. Abraham no, también se acuesta con su sirvienta, no mirándola como menor, sino que pensaba que también de su sirvienta iba a salir la descendencia. Entonces, los esclavos dentro del pueblo de Israel no eran, Dios ordenó que no fueran maltratados, sino que fueran parte. La bendición estaba sobre ellos. Incluso tenían que circuncidarse para que la bendición de Dios alcanzara sobre ellos. Pasan los años, esto sigue funcionando, los esclavos hacían cargo de las casas, de las siembras, de las granjas, del área financiera, de aquellos que tenían más adquisiciones. eh, algunos estudiaban, otros incluso alcanzaban estudios mayor que sus amos. Pero el pueblo de Israel empezó a ser esclavo, empezó a ser gobernado por otras naciones que vinieron y derrocaron los reinos de Israel, y todo esto se empezó a contaminar. Todo esto se empezó a contaminar de tal forma que en el Nuevo Testamento vemos en varias ocasiones que Pablo tiene que llamar la atención tanto a los amos como a los esclavos. Hay una carta muy conocida, no sé si la han podido leer, Filemón. Filemón era un hombre muy rico, que tenía esclavos. Y Pablo tuvo que llamarle la atención porque primero se había escapado un esclavo de él, lo había acusado a Filemón porque Filemón los trataba mal. Y ahí Pablo exhortando a Filemón. Vamos a Timoteo también, exhortando a los esclavos. Estamos ahora en Tito y también estamos exhortando a los esclavos. ¿Por qué? El contexto de esto es que estaban siendo gobernados por Roma. Y Roma se caracterizaba por no tratar bien a sus esclavos. Para Roma hay frases muy hirientes, muy fuertes que vienen de esa época y dicen que los esclavos solamente eran una herramienta.
Y cuando se volvían viejos era como una herramienta vieja que había que desechar, que había que botar a la basura. Así se miraban los esclavos en Roma. En Roma se miraban los esclavos enfermos también como una basura, incluso diciendo que era innecesario gastar alimentos en los esclavos enfermos. Era desperdiciar el alimento si se alimentaba a los esclavos que estaban enfermos. Era todo lo contrario. ¿Ven cómo Dios se encargó de proteger a los esclavos en el pueblo de Israel? Pero acá en Roma era todo lo contrario. Y esto hizo que también los esclavos se sulfuraran, que hicieran protestas, que trataran de escaparse porque no eran bien tratados. Y esto estaba entrando en la congregación, estaba entrando en el pueblo de Israel y estaba todo ya distorsionado. Y por eso nos encontramos con estos versículos, que dice, exhorta a los siervos. Creta es una isla donde está Tito y también está siendo gobernada por los romanos. Y todas las influencias que Roma había influido sobre la iglesia, Pablo le instruye a Tito que tiene que quitarlas. Los versículos anteriores del capítulo 2 que estamos leyendo, no sé si se acuerdan del domingo pasado, instruía que tenemos que ser discípulos. Los más ancianos tienen que discipular a los más jóvenes. Las mujeres ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes. Los hombres adultos, ancianos, tienen que enseñar a los más jóvenes. Porque también se había perdido eso. Pablo está ordenando a la iglesia. Y parte de este orden es lo que nos enseña en este versículo 9 y 10. Si bien el discipulado es dentro de la iglesia, lo que nos viene a enseñar en estos versículos 9 y 10 es fuera de la iglesia. Y no sé si está el título del sermón por ahí, pero el título del sermón dice, sirviendo al Evangelio. ¿Por qué sirviendo al Evangelio? Pablo nos quiere enseñar que la obra que hace Dios en nuestro corazón tiene que producir frutos externos, de tal forma que estos frutos hagan notar el Evangelio de Dios, que estos frutos hagan resplandecer la gloria de Dios en el mundo en que vivimos. Muchas veces nos embarcamos en esta idea de la gracia, porque la salvación es por gracia, y dejamos las obras de lado. Santiago es duro, y me refiero al apóstol Santiago. Y dice, muéstrame tus obras, muéstramelas, porque si yo no veo obras, yo no veo fe, yo no veo salvación. Porque las obras son el fruto de tu salvación. Todos podemos decir, es que yo creo en Cristo, yo creo que ese es el mejor camino que puedo seguir, que pueden seguir mis hijos, es el mejor camino. Yo no tengo dudas de eso. Yo no tengo duda que quizás tú puedes saber que venir a la iglesia es lo mejor que le podemos entregar a tus hijos. Pero ahora lo que nos viene a enfrentar y lo que siempre nos enfrenta la palabra del Señor es saber si hay una obra dentro de tu corazón. Si hay una obra a través del Espíritu Santo obrando en ti. Porque esta obra del Espíritu Santo en tu corazón debería producir frutos y frutos agradables al Señor. ¿Se imaginan ustedes si nosotros, entendiendo el contexto de los esclavos de Roma, donde estaba inmerso el pueblo de Israel, cómo eran tratados? Eran castigados, eran puestos a trabajar más horas de las que tenían que trabajar, con esfuerzos de sobremedida. Y aún así Pablo le dice, a ver, cuidado, no sean respondones. Sujétense a sus amos. Sean complacientes.
No los contradigan. ¿Cómo sería si hoy día llegara yo y les contara, ¿saben qué, hermano? Mi jefe me está haciendo trabajar más de 8 horas diarias. Más de uno me diría, pero anda a la inspección del trabajo. Pero tú, cuando llegue tu hora, ándate para la casa, ¿no? Si ya cumpliste con tu horario. No tienes que hacer más. ¿Y qué dice tu contrato? ¿Tu contrato dice que tienes que hacer eso? No, entonces, ¿por qué lo haces? Si bien hay injusticias con las que tenemos que luchar, lo primero que nos viene a enseñar estos versículos es a ser humildes, es a ser pasivos, es a sujetarnos a nuestros amos. Y va mucho con aquellos que nos toca trabajar. Y no solamente trabajar, porque muchas veces, si bien nos cuesta sujetarnos a los amos, a aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros, eh, tanto afuera, también nos cuesta muchas veces someternos a la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Y no hablo de los presbíteros, no quiero hacer eso, quiero hablar de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por sobre nosotros. Por eso muchas veces algunos no entienden por qué como que se eleva este lugar para predicar. Es solamente para entender que la palabra de Dios, como ustedes están sentados, está sobre ustedes. Ese es el simbolismo. Que nosotros entendamos que la exhortación de la palabra está sobre lo que nosotros queremos. Tú puedes querer muchas cosas, tú puedes tener muchos proyectos, tú puedes imaginarte toda una vida por delante, pero la palabra de Dios está por sobre ti. Y el Señor en este día nos invita a ser, a sujetarnos a nuestros amos. Es algo que nos cuesta, es algo que intrínsecamente parece que florece de nuestros corazones, de siempre tener una idea propia. Pero ¿saben qué? Hay uno que sí lo pudo hacer. Hay uno que se sujetó en todo para venir a cumplir el propósito que él tenía que cumplir por nosotros. Hay uno que no tomó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Como muchas veces nosotros podemos aferrarnos a una profesión, no es que yo soy ingeniero, así que nadie me pone el pie encima. No es que yo soy hijo de tal persona, no yo que... Hay uno que dijo no importa. Hay uno que se sacó esa gloria, la dejó de lado y vino a sujetarse a este plan de redención. Vino a sujetarse a esta muerte en el calvario de la cruz por ti y por mí. A decir, sí, así como yo me sujeté a mi Padre, tú también te puedes sujetar. Así como yo obedecí, tú también puedes obedecer. Los frutos de tu salvación son obedecer y sujetarte a lo que Dios pide de nosotros. En Timoteo, Pablo le habla a los siervos, a esclavos que tenían eh, patrones, podríamos decir, o jefes cristianos. Pero aquí está en un contexto diferente. En un contexto en que podían ser castigados, en que podían ser sometidos. Y Pablo dice, aún así, sométanse. Muchas veces nos puede parecer extremo todo el gobierno en el que vivimos, sea un gobierno de derecha o sea un gobierno de izquierda. Decimos, no, es que este gobierno está haciendo todo mal, el gobierno pasado lo hicieron todo mal. ¿Qué dice Dios? Sujétense. ¿Cuánto de nosotros nos dedicamos más que
a procurar construir un país, apelar al presidente, sabiendo que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y no nos preocupamos de orar por nuestro presidente. ¿Cuántos no, llegamos a la casa enojados con nuestro jefe o con nuestros supervisores y no nos encargamos de orar por ellos? Hermanos, es drástico lo que nos pide Dios. Tan drástico como cuando nos dice, amen a sus enemigos. La palabra del Señor siempre lo pide todo. La palabra del Señor siempre lo... Y dice, sujétense a sus amos en todo. ¿Se acuerdan ustedes cuando le hablan a las esposas? Esposas, sujétense a sus esposos en algunas cosas. Esposas, sujétense a sus esposos en todo. Siempre el Señor pide todo de ti. No pide un pedacito, no pide lo que le corresponde solamente el domingo. El Señor quiere todo. Quiere tus intereses, quiere tus propósitos, quiere tu vanagloria, porque no te pertenece. El Señor siempre pide todo. Esposos, estén sujetos a Cristo. Y vuelve a repetir, en todo. El Señor siempre pide todo de ti. En este día, así como Cristo fue capaz de despojarse de todo, de venir a morir, a sufrir por nuestros pecados en el Calvario de la cruz, despojándose, asumiendo, sujetándose a este plan de redención. El Señor nos invita, como nos invita siempre, ser santo porque yo soy santo. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todos, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Hay un propósito. Hay un propósito porque Dios pide tanto de nosotros. Lo que sigue más adelante es ejerciendo buenas obras, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando buena fe. Lo que pide más adelante es que seamos empleados, seamos siervos en que se pueda ver la gloria de Dios. Nosotros como presbiterianos reformados estudiamos mucho. Dice el Catecismo Mayor de Westminster en el primer punto, en la primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nosotros fuimos hechos con un propósito. Tú fuiste hecho con un propósito. Y si bien ese propósito se quebró en el huerto del Edén, si bien este propósito fracasó, Dios ha venido a llenar tu corazón. Dios ha venido a llenarte de su gracia para que vuelvas a ese propósito. Ha venido a capacitarte, a llenar tu corazón para que vuelvas a cumplir ese propósito que fue frustrado en el huerto del Edén. El Espíritu Santo viene a capacitarnos para que tú puedas obrar bien, para que tú puedas cumplir ese primer propósito que era la gloria de Dios. Para eso somos iglesia. No somos para juntarnos aquí todos los domingos y mirarnos y escuchar el predicador. Hemos sido, hermanos, llamados para mostrar la gloria de Dios. Esa tiene que ser mi perspectiva. Ese tiene que ser mi enfoque. Estamos prontos a una asamblea congregacional. Y muchos pueden decir, es que si no sale este presbítero, nada va a funcionar.
Hermano, si tú estás pensando así, no estás pensando en la gloria de Dios. Es que si estos que están aquí no salen, nada va a funcionar. Hermano, si tú estás pensando así, déjame decirte que tu enfoque está totalmente errado. Cuando tu enfoque sea la gloria de Dios, nosotros como iglesia vamos a ver la gloria de Dios. ¿A quién nos gustaría que ya no fueran, hoy día habían puras niñitas, que ya no fueran 5 o 6 niñitas, que fueran 20 niños? Que ya mirando eh, el listado de cargos a principio de año, aparezca ahí el grupo de jóvenes, porque hay hombres dispuestos a liderar el grupo de jóvenes. Pero estamos lejos de enfocarnos en que la gloria de Dios debe resplandecer. ¿Por qué? Porque quizás como el pueblo de Israel, el mundo nos ha agobiado. Que quizás como el pueblo de Israel ha entrado perturbación en nuestro corazón y nuestro enfoque se ha desviado. Sí, el Señor pide todo de nosotros, pero con un propósito. Y el propósito es la gloria de Dios. Cristo, ese era su único propósito. Sí, su propósito alcanzó en salvación para nosotros. Porque algunos como que se abanderan diciendo que el propósito de Dios era venir a salvarnos. No, el propósito primero de Cristo era la gloria de Dios. Por eso Él se deleita cuando viene el Espíritu Santo sobre su Hijo y dice, en este tengo complacencia, porque había un hombre dispuesto a cumplir el propósito de Dios y ese propósito era su gloria. Y a través de esa gloria nosotros alcanzamos salvación. Hermanos, Cristo lo dejó todo para que la gloria de Dios resplandeciera, para que el Evangelio se expandiera por todo el mundo. Como le dijo en Jerusalén, en Samaria, en Galilea y hasta los últimos de la tierra. Así se expandió el Evangelio por la gloria de Cristo. Ahora mirémonos nosotros como iglesia. ¿Hacia dónde se está expandiendo el Evangelio de la primera de Chillán? Porque la gloria de Dios está aquí. ¿Cómo estás reflejando la gloria de Dios tú en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos? ¿Resplandece tanto la gloria de Dios que están cautivados por el Evangelio? ¿Que están impactados por este Dios que ha transformado tu corazón? Es que sí, tenemos derecho. Lo primero que alegamos es que tenemos derecho. Derecho a que ojalá un sermón del día domingo sea excelente. Pero la obra en tu corazón deja mucho que desear. No, es que tenemos derecho a muchas cosas. Pero la obra de Dios, el resplandor de la gloria de Dios en nuestros corazones, incluido el mío, deja mucho que desear. Hermanos, necesitamos volver a poner, como decía nuestra hermana en la liturgia, volver a poner nuestros ojos en Cristo. Necesitamos darnos cuenta que no sirve de nada enemistarnos entre nosotros, que no sirve de nada respondernos entre nosotros como pasaba aquí, que no sirve de nada codearnos entre nosotros a ver quién es el más fuerte. Necesitamos enfocarnos en que la gloria de Dios debe resplandecer en nuestros corazones para que Chillán sea impactado de tal forma que doble su rodilla a los pies de Cristo. Que tu familia que no conoce al Señor sea impactada por la gloria de Dios de tal forma que doble su rodilla a los pies de Cristo. Nada más va a transformar esta ciudad, nada más va a transformar tu familia, sino que es poner nuestros ojos en Cristo.
Es todo. No es un poquito. Es todo tu corazón. Son todos tus anhelos. Son todos tus proyectos a los pies de Cristo. Estamos empezando el año y quizás como empezando el año siempre decimos, este año voy a lograr esto, este año, estas son mis metas. Y quizás ya estás viendo que se están frustrando un poquito. Porque así nos pasa. Si miramos el año pasado, ¿cuántas metas fracasaron de nosotros? Porque así son nuestras metas, fracasan siempre. En este día la invitación es que todo tú lo rindas a los pies de Cristo. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos que este 2024 sea diferente? ¿Queremos que el Evangelio siga impactando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todo el mundo, a todo Chillán? Queremos una sociedad cambiada, una sociedad que está llena de delincuencia, de asesinato. Todos los días vemos en las noticias tanta maldad. Queremos un Chile cambiado. Impactemos con la gloria de Dios. Ríndete. Ríndete a la gloria de Dios. Ríndete a los pies de Cristo. Y te aseguro, y no yo, la palabra del Señor, que el Señor, que tiene dominio sobre todas las cosas, empezará a llenarnos de su gloria. El Señor le bendiga en este día, que la palabra de Dios pueda hacer vida en sus corazones. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón desnudo, porque nada podemos esconder delante de ti, Señor. Y entendemos, Señor, que muchas veces este enfoque de buscar tu gloria, de buscar tu propósito, de buscar tu voluntad, Señor, se aparta de nosotros, porque queremos ser amos y señores de nuestra vida. Y no queremos ser siervos que se sujetan a sus amos. Señor, en este día te pedimos que tu palabra haga vida en nuestros corazones. Nos cuesta, Señor. Nos cuesta soltar la rienda de nuestra vida y doblegarnos a ti. Nos cuesta, Señor, asumir que todo está en tus manos y nosotros queremos controlar nuestra vida. Pero en este día, Señor, que tu palabra obre profundamente en nuestros corazones. Somos una iglesia pecadora, liderada por hombres pecadores, Señor. Pero te pedimos que tú gobiernes tu iglesia. Que la gloria de Dios impacte de tal forma nuestros corazones que Chillán, que nuestras familias, que nuestros vecinos puedan ser transformados por la gloria del Evangelio, que es la imagen de Dios mismo, Jesucristo. Que nuestro país pueda ser transformado, Señor, porque hay hombres que han entregado su corazón, que hay hombres que han entregado su voluntad, Señor, para que solamente tu gloria resplandezca sobre nosotros. Transfórmanos, Señor, porque así, Señor, no podemos seguir. Te rogamos, Señor, que tu palabra siga haciendo vida en nuestros corazones y también durante esta semana. Rogamos por aquellos que quizás no han podido llegar para que tú también alcances sus corazones. Lo hacemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.